Creo que he mencionado alguna vez en el podcast un pedacito de canción de Celtas Cortos que decía algo así como «Déjanos cantar, en libertad, de lo bonito, de lo feo y de lo innombrable, de esta vida, de la muerte y de quien sabe, de los amores, la injusticia y de su padre». Pues de casi todas esas cosas hablamos Máximo Gavete y yo en esta primera entrevista de la 7ª temporada de Kaizen. Máximo es filósofo y diseñador. Ha trabajado para marcas muy conocidas del ecosistema startup español, como OnTrack, Aplázame o Devengo, donde de hecho trabaja actualmente. Es también el creador de Onos, una newsletter en la que habla de diseño, pero también de cultura y de filosofía. Y es el director del curso de Filosofía como ventaja táctica del Instituto Tramontana, donde, como ya sabes, yo también dirijo un programa. Tanto en su curso como en mi programa de Desarrollo Directivo y Liderazgo, queda todavía alguna plaza libre para la próxima edición, así que si te interesa cualquiera de los dos, te dejo los enlaces en las notas. Pero bueno, no me voy a enrollar más y te dejo ya con esta conversación que tanto disfruté con Máximo Gavete. Ojalá la disfrutes tú también. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Máximo, bienvenido a Kaizen. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Y además aquí en Tramontana, que es casa. Es casa del todo, del todo. Yo siempre digo que mi casa no está tan bien decorada como esto, pero... No, ni la mía, ni la mía. Pero si tienes una hija es complicado. Cada día más. Bueno, y bienvenida también toda esta gente que nos acompaña hoy aquí. Gracias a Tramontana, que no lo hemos dicho. Y gracias a todos por venir, especialmente... Un día lluvioso y complicadillo en Madrid, pero al final habéis aparecido unos cuantos. Ha habido un momento que no da un duro, la verdad, pero hemos aparecido unos cuantos. Pero bueno, como decía, gracias a Tramontana, aunque tienen poca excusa porque tú das clase aquí y yo también doy clase aquí. O sea, trampa, es trampa. Es trampa. Me apetecía hablar mucho contigo porque hemos coincidido alguna vez por los pasillos y demás, pero no nos hemos sentado a charlar nunca. Y además eres uno de esos perfiles que yo llamo híbridos, que a mí me obsesionan particularmente, es una de mis pedradas, que son esos perfiles que combinan varias disciplinas y en tu caso, que yo conozca al menos, no sé si hay alguna más, combinas diseño y filosofía. ¿A cuál de las dos llegaste primero y cómo llegaste a unirlas en algún momento? Yo llegué primero a la filosofía. A mí me metió en la filosofía, suele pasar, ¿eh? Un profesor de instituto o te mete en la filosofía o te saca directamente. Yo tuve un buen profesor de ética en el instituto y ahí fue cuando me abrió a mí un poco decir, esto me mola, ¿no? Esto tiene interés para mí, algunos libros que me dio, que luego han sido muy importantes, y de ahí yo lo tuve muy claro, ¿no? Para mí la filosofía era lo que yo quería luego estudiar, lo que quería ejercer y demás. Y el diseño para mí era una afición, algo que yo tenía que me gustaba hacer, porque había un ordenador por casa, porque mi padre trabajó mucho con editoriales y algo me sonaba, veía revistas, vale. La publicidad me gustaba, pero era como una afición que yo tenía. Y al final pues estudié filosofía, estudié la carrera y no quería ser profesor de filosofía. Yo no quería ir a un instituto porque los institutos no son como este instituto, y yo no quería dar clase. Y me engancharon en una empresa porque sabía usar una herramienta que ahí solo sabía usar yo, parece ser. Muy poca gente en aquel momento y estuve trabajando engañándolos un poco porque solo sabía usar la herramienta, no sabía la profesión, solo sabía la herramienta. Y vi que también me gustaba, que aquello tenía sentido y empecé a ligar algunas cosas y entonces vi que podía unir un poco las dos, ¿no? Sobre todo cierta parte del diseño sí que la podía unir con la filosofía. Siempre lo cuento un poco, que quizás es un poco ya construido, ¿no? La manera de contarlo, pero es así, ¿no? Hay un filósofo muy, muy interesante desde mi punto de vista que se llama Otto Neurath, que fue un filósofo de entreguerras del siglo XX, de los filósofos positivistas, de lo que se conoció como el Círculo de Viena, que ellos, junto con la que luego fue su esposa, Marie Neurath, y un diseñador, ilustrador, que tenía un poco allí, intentaron hacer un lenguaje de comunicación visual que no usara palabras para educar a la población que era muy analfabeta en aquel momento, ¿no? Entonces, desde su... Y eso fue en Viena, Alemania, sí, en Europa, ¿no? En Europa, en aquel momento entre guerras, luego vino la segunda y ya pues aquello no funcionó bien, y ellos hicieron el sistema Isotype que se conoce, que es como la fuente de cualquier pictograma, icono que conocemos ahora mismo, fueron los que lo
los que lo crearon, en la biblioteca del instituto hay un libro estupendo de Otto Neurath que cuenta un poco la historia, y a mí aquello me ayudó un poco a hilar filosofía o cierta filosofía y cierto diseño, ¿no? Un diseño más conceptual, que es lo que hacían. Has mencionado la biblioteca del instituto, donde hay otro libro que no tiene nada que ver, pero que en cierta medida en mi cabeza se estaba emparejando y que yo siempre recomiendo mucho a la gente, que se llama Understanding Comics o Entendiendo el cómic. A los que os gustan los cómics os lo recomiendo y a los que no también, porque en el fondo es un tratado de cómo entender el arte secuencial, que es la evolución de lo que te estás diciendo en cierta medida, ¿no? Cómo pasar de las imágenes a jugar con incluso el espacio entre imágenes. O sea, a los que os guste el cine es un libro maravilloso porque también te explica cómo funciona el cine. El autor es Scott McCloud, creo recordar. Oye, pero si hay algo que me interesa a mí especialmente de esta hibridación de disciplinas de la que te hablaba antes es la capacidad de llevarnos conceptos de una disciplina a otra. Y esta pregunta es más difícil, creo. Hoy vamos a hablar mucho de filosofía y de cómo determinados conceptos pueden, llevarse a otros ámbitos, pero no quiero que dejemos del todo de lado el diseño y te quería preguntar qué concepto, idea o forma de mirar o lo que sea que has aprendido tú en el mundo del diseño, ¿crees que sería útil a gente que trabaja en otras cosas, ¿no? O en otros ámbitos o en otras disciplinas? Sí, yo creo que sí. Para mí hay algo que coincide mucho el diseño y la filosofía y es justo eso, la capacidad de conceptualizar algo, es algo que comparten, ¿no? Claro, si la filosofía es literatura de conceptos, esto es una idea que tiene Javier Gomá, que es la que yo comparto, ¿no? Es literatura que trabaja con conceptos, ¿no? Si el ensayo, si el teatro trabaja con la escena o la poesía con la palabra de alguna manera, la filosofía trabaja con el concepto. Y el diseño lo que hace es conceptualizar para luego aplicar de una manera gráfica, ¿no? Pero al final esa parte de conceptualización es muy importante en el diseño, que a veces no se entiende así y se pone solo el peso en la parte de la aplicación gráfica, en la parte estética, ¿no? Eso para mí es muy importante. Luego yo tengo también una manera quizá personal o distinta de ver el diseño. La mayoría de la gente ve el diseño como un solucionador de problemas, algo que soluciona problemas, y yo no lo veo tanto así como un creador de relaciones. Vale. Yo suelo entender las cosas más de una manera relacional que de esencias, y para mí el diseño es algo que crea relaciones. Cuando uno crea una aplicación, una aplicación gráfica o una aplicación digital, lo que está creando es una relación con los usuarios que la van a hacer, más que una solución a un problema que quizá ni siquiera tienen en ese momento. Y solucionar problemas al final lo hace cualquier profesión, en el fondo, porque es lo básico, es lo mínimo que tiene que hacer alguien, que es resolver el problema. Pero más allá de eso, lo que creas, la relación, y si haces buen diseño, creas buenas relaciones, el doble sentido de la palabra buena, ¿no? Que diría Machado, ¿no? Buena y buena en lo moral, ¿no? Es positivo y eso se ve en el diseño gráfico de marcas, o se ve también en el diseño digital, diseño de interacción. Sí. Tengo una pregunta difícil, creo, pero quiero volver a lo de conceptualizar. Sí. Porque has dicho que es lo que tienen en común la filosofía y el diseño. Vale, pero ¿cómo se hace? Quiero decir, para quien no está acostumbrado a... ¿Eso se nace con ello o hay formas en las que podamos trabajar nuestra habilidad para conceptualizar? Yo creo que es un poco... creo que se desarrolla, yo creo que lo puedes desarrollar y que el contexto te fuerza. Por lo menos a mí en lo personal, cuando estudié filosofía, uno no puede no conceptualizar cuando tiene que leerse la crítica a la razón pura en este tiempo y al día siguiente leerse Ser y Nada, y es como no puedes, sino que no eres capaz de entender los conceptos que se están y hacer los tuyos propios, va a ser imposible porque es una cantidad de material muy, muy grande. Entonces necesitas ir haciendo ese trabajo de conceptualización y también de sistematización de lo que te están contando. Y para mí, o yo me lo llevo eso al diseño. O sea, cuando hablas con un cliente o hablas con usuarios, te da toda esa información, esa capacidad de, bueno, voy a ser capaz de resumir todo esto, conceptualizarlo en algo y aplicarlo luego gráficamente o en un flujo o en algo, ¿no? Entonces, es difícil de hacer. Y yo creo, no sé si todo el mundo tiene la mente montada para eso, ¿no? Por ejemplo, yo creo que yo no tengo la mente montada para las matemáticas, sí que lo tengo para esta parte. Pero mira, es curioso porque yo sé que en la audiencia de Kaizen hay mucho ingeniero, también hay mucha gente que no es ingeniera, pero hay mucho ingeniero por lo que sea, porque estamos tarados y se ve que resueno con ellos. Pero eso que estabas diciendo no, se me asemeja mucho a la forma de pensar muchas veces ingenieril de cómo cojo, o en la broma que se suele hacer sobre los físicos de la vaca esférica, ¿no? ¿Cómo conceptualizo algo
sabiendo que hay un margen de error, pero cómo lo comprimo en algo que sea manejable, ¿no? Vamos a ir a la filosofía. Te decía antes, fuera de micro, estábamos hablando un poco de alguien que pasó por este podcast, por Josefa Ros Velasco, que la tuve aquí hablando sobre todo de su libro y del aburrimiento, que es un tema bastante interesante, en contra de lo que pueda parecer. Y al final le planteé algunas preguntas que no terminó de responderme del todo, así que voy a probar suerte contigo y a ver si lo conseguimos. Porque además enlazan con el primero de los temas que tratas tú en el curso que das aquí en Tramontana, si no me equivoco, que es la belleza. Sí. Y aquí me voy a extender un poco por intentar explicar mi contexto, ¿no? Pero a mí hay algo que me parece fascinante de la relación que tenemos con la belleza o con la estética que mencionábamos antes, y es que es una de esas mezclas, y vuelvo casi a una pregunta que te acabo de hacer, en las que es muy difícil saber qué es innato y qué aprendido cultural, ¿no? Quiero decir, si pensamos en lo que consideramos bello los seres humanos, hay cosas que son, ya hay infinidad de estudios que nos explican cómo hay un montón de cosas, incluso muy sutiles, que tienen un origen evolutivo. O sea, nos parece bonito las espaldas anchas en los hombres o las mujeres voluptuosas porque puede tener un origen evolutivo. Y un ejemplo que a mí me parece precioso, pero que es a veces difícil de explicar, son los anillos limbales, que son el anillo este que tenemos alrededor del iris. Si pensáis en la foto de... no me acuerdo del nombre de la chica esta afgana de National Geographic, esa foto con esos ojos, uno de los rasgos que la hace especialmente bella es que tiene los anillos limbales muy gruesos, ¿no? Y ese grosor de los anillos limbales en realidad lo que está indicándonos es juventud y salud. Entonces hay un origen evolutivo en eso, ¿no? Entonces hay parte que se explica muy bien, pero yo luego no he encontrado ningún estudio que explique, yo qué sé, primero, ¿por qué cambiamos los cánones de belleza y pasamos de las gracias de Rubens a las modelos esqueléticas que podemos tener ahora? ¿O por qué nos conmueve un amanecer? Quiero decir, no veo un origen evolutivo en que nos conmueva un amanecer, ¿no? Entonces, todo este rollo es para hacerte una pregunta que es doble y que es difícil, y es, ¿qué es la belleza y de dónde nace? Imagínate que te respondo a eso. Sería la leche. O sea, si no pudo Josefa... Yo sigo probando sí, y entre todo... Si no pudo Josefa, no creo que pueda yo. Pero es más, es que, fíjate, como decías, es una de las primeras clases que damos en el curso. Y la primera pregunta que digamos que hacemos en el curso es justamente esa. No qué es la belleza, que sería la pregunta natural de la filosofía. La filosofía pregunta siempre por el qué, sino es... ¿Crees que la belleza está en el objeto o está en el sujeto? Es decir, y esa pregunta... Es objetiva o subjetiva, ¿no? Es objetiva o subjetiva. Y dentro de lo subjetivo puede ser subjetivo particular o subjetivo colectivo. Pero entonces cada uno se posiciona un poco en qué piensa. Históricamente hemos ido desde lo objetivo hacia lo subjetivo y eso se puede ver en los 4 conceptos y muchos más que damos en el propio históricamente en la concepción. En la concepción de la idea, lo que creemos, ¿no? Que es, ¿no? Filosóficamente, digamos, ¿no? Pero fíjate si es difícil la pregunta sobre qué es la belleza. Uno de los textos que leemos en esa clase es un diálogo de Platón. Empezamos por Platón porque hay que empezar por Platón. Siempre. Como dijo Whitehead, toda la filosofía es un pie de página a la filosofía de Platón, ¿no? Entonces, uno de los diálogos que tiene, que yo recomiendo a todo el mundo que lea diálogos de Platón porque son divertidos incluso, yo me río y los alumnos se ríen en clase, sobre todo con este porque es muy gracioso, que es el Hipias Mayor, que es uno de estos diálogos donde Sócrates se encuentra con Hipias, que es un sofista, y en ese tono socarrón que tiene Sócrates, dice, mira, Hipias, tú que eres muy listo y muy sabio, va tirando ahí siempre pullitas, ¿no? Tengo un amigo que quiere saber qué es lo bello, a ver si tú me puedes ayudar. Spoiler, el amigo es él, no te amigo, él simplemente va ahí a darle caña, ¿no? Y otro pues se detiene, iría al mercado, lo que sea, pero se detiene con él un poco a hablar, ¿no? Y ahí está Sócrates todo el rato intentando saber qué es lo bello, ¿no? No quiere saber si algo es bello o no, sino qué es lo bello. Nosotros diríamos qué es la belleza, ¿no? Entonces, todas las preguntas van a decir, ¿el oro es lo bello? No, el oro no puede ser. ¿El marfil es lo bello? No. ¿Una mujer? No, una mujer tampoco. ¿Una yegua? Sí, una yegua puede ser. Hace una comparación un poco que hoy no veríamos. Hoy no encajaría. Empiezan a hablar luego sobre si es lo útil, lo que es bello, que es una pregunta que quienes diseñamos estamos todo el día haciéndonos de alguna manera. Y la tensión que hay. Y la tensión que hay entre equipos de marketing o de ingeniería sobre lo útil o sobre lo bello, ya está en Platón en ese diálogo. Pues ahí van avanzando, ellos siguen su conversación y ese diálogo acaba con una frase que dice: lo bello es difícil.
ya acaba. Es un diálogo de estos aporéticos que no acaba. Entonces, si Platón no pudo hacerlo, macho, yo no te lo voy a poder... Está recordando a alguien, a Recuenco, de quien hablábamos antes. Lo bello es complejo, ya está. Ya está, y ahí se quedó. Es verdad que luego Platón sí que tiene otro diálogo más importante, que es el banquete, que mucha gente conoce, y ahí sí que hace una explicación más detallada de qué es la belleza, hablando sobre el amor y demás, y es mucho más interesante. Vale. Pero ahí su posición, la de Platón en ese caso, es la que la belleza, pues, la idea que está en un sitio, que comparten los objetos, y los objetos son bellos o no lo son, ¿no? Esa idea se mantiene prácticamente hasta el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII empezamos a pensar de otra manera, empiezan a aparecer Hume, empieza a aparecer Kant, empezamos a meter dentro del sujeto lo que consideramos bello. Y a partir de ahí es donde vamos interiorizando la idea de la belleza, ¿no? Kant pues, empieza a meter muchas cosas dentro de nosotros, ya las cosas no son solamente lo que recibimos, sino las categorías que nosotros aplicamos, ¿no? Como las procesamos, ¿no? Eso es, entonces ya no es lo mismo decir un juicio como esto es una rosa, que la rosa es bella. ¿Qué quiero decir cuando digo la rosa es bella? No es lo mismo que decir que la rosa es una flor. Estoy diciendo algo más. Lo digo solo para mí. Si lo digo solo para mí, entonces no es belleza, es gusto, que es otra cosa. El vino me gusta por lo que me gusta el vino. Pero cuando yo digo que el David de Miguel Ángel es bello, no lo digo solo pensando que me gusta a mí. Lo digo porque es bello para todos. Queremos dar la categoría general. Tiene una pretensión de universalidad, digamos, ese enunciado, ¿no? Y ahí seguimos metiendo dentro de nosotros lo que es el concepto de belleza, hasta que ya casi nos miramos a nosotros mismos únicamente para ver la belleza, y vamos a una exposición y estamos más tiempo haciéndonos selfies sobre los cuadros, y ahí se ve la obra de Kuhn y de otros, que son obras que reflejan a nosotros mismos, donde la belleza ya no importa tanto como el sentirte tú viéndola, ¿no? Vale, pero me parece maravilloso, ¿eh? Pero me has contado la evolución hasta ahora. ¿Nos hemos acercado más a la verdad, tú crees? ¿O Platón, o la perspectiva más objetivista, crees? ¿Para ti es más subjetiva? ¿Cómo lo vives tú? Para mí tiene que ser más subjetiva porque lo hemos vivido de esa manera, es imposible. O sea, para un griego del siglo V, transformando en eso, lo sea o no. Claro, antes de Cristo sería imposible verlo de esa manera, ¿no? Pero para nosotros tiene que ser mucho más subjetiva, porque hemos ya leído, visto y aprendido, y culturalmente estamos muy influidos por eso, ¿no? Pero personalmente, para mí, igual que me pasaba con lo que os decía antes del diseño, para mí la belleza es una relación que se tiene que establecer entre el sujeto y un objeto. El objeto tiene que estar ahí de alguna manera, si no estamos hablando de otra cosa. Pero eso es una posición muy personal también mía, que importa menos, que la de... Bueno, no, aquí estamos hablando contigo. A Platón no lo tenemos. Tengo una pregunta más rara. Por favor. Ya se están durmiendo, ¿eh? No, hombre, no, yo creo que hemos hecho alguna entrevista muy heavy. Y nos va a acercar un poco a otro de los temas que tratáis en el curso. Y la pregunta es, ¿somos capaces de separar la estética de la moral? Es decir, creo que tendemos a percibir lo bello como bueno y lo feo como malo, y que en nuestra cabeza nos cuesta mucho separarlo. Aunque fríamente deberían ser dimensiones distintas, creo. ¿Somos capaces de separarlas? Fíjate, si en la belleza sí que hemos ido interiorizando mucho, yo creo que ahí nos mantenemos mucho con lo que diría un griego del siglo V antes de Cristo, ¿no? Ahí ellos tenían esa frase de kalos kai agazos, que era lo bello y lo bueno. Vale. Muy de tatuaje de primero de facultad de filosofía. Eso me molaba mucho tatuárselo. Eso sigue estando en nosotros de alguna manera. A un niño pequeño le decimos, no hagas eso que está feo, o no cojas lo feo y lo malo, sigue estando ahí, ¿no? Entonces, está muy pegado. Yo no sé si tiene que separarse, se ha ido separando de alguna manera, pero sí que está intrínsecamente relacionado, porque culturalmente se ha ido manteniendo de esa manera, ¿no? Y es difícil separarlo. En diseño, por ejemplo, siempre tenemos muchos debates del tipo de ¿es una K47 un buen diseño? Porque cumple muy bien su función, es útil, pero es bueno, bueno en el sentido de moralmente bueno, y hay esa dicotomía de lo bueno y de lo bueno, en ese sentido, que es difícil, y es parte también del lenguaje, ¿no? De si estamos metidos en el lenguaje o estamos hablando de esencias. Decía que creo que esto nos acerca a otro de los temas que tratáis, porque en esa relación entre la belleza y la estética suele mezclarse otra idea, que es la verdad. ¿Qué crees que nos enseña la filosofía sobre nuestra relación con la verdad?
La verdad es justamente la última clase que damos en el curso. A veces alumnos han dicho que es un poco demoledora esa clase, y te deja un poco por los suelos. Es verdad, intento que no sea tan así. Pero es así porque, digamos que si estos 4 conceptos que vemos se van deshaciendo, el de la verdad es el que más se ha deshecho desde mi punto de vista, ¿no? Estamos muy perdidos también en el propio significado de la palabra verdad. Esto Javier Marías, que era el padre del fallecido escritor Julián Marías, que fue un gran filósofo, lo explicaba muy bien en un libro suyo que es Introducción a la Filosofía, que yo le recomiendo a todo el mundo, ya tiene un tiempo, pero es muy recomendable. Y él hablaba de que hay varios sentidos de verdad, 3 sentidos de verdad, y que estamos muy confusos en esos sentidos, ¿no? Él hablaba de un primer sentido, que es el sentido griego, que es el sentido de aletheia, la palabra que ellos decían, que es una verdad que se descubre. Haces algo y descubres, lo sacas de la sombra, que es lo que significa realmente aletheia, y eso está iluminado, y entonces ves una verdad, ¿no? Eso es un tipo de verdad. Luego está emet, que es la verdad judía, la verdad hebrea, que esa es una verdad distinta porque es la verdad de lo que se confirma. Vale. De ahí viene la palabra amén, ¿vale? De Met, es decir, que así sea. Entonces, es esa verdad que se va a confirmar, es una verdad que llega en el futuro, de alguna manera. No está aquí, no la descubro, sino es una verdad que llega. Luego está la veritas romana, que es una verdad de correspondencia. Es una verdad más de, me han contado algo, luego yo verifico si es verdad, pues no es verdad, ¿no? Esa es verdad, ¿no? Entonces, entre esas 3 verdades estamos muy confundidos. Luego ya Javier Marías no hablaba de una cuarta verdad, digamos, pero también está la verdad árabe, la verdad musulmana, que ya nos influye también muchísimo aquí, que es al-Haq. Y es una verdad muy distinta de las otras 3, porque es una verdad que es una verdad muy de revelación, una verdad que no es algo positivo, no te da conocimiento, sino que te deja epatado, te deja como, ellos dicen, como un niño, porque te ha dado tanta información o te ha iluminado, al final es un sinónimo de Dios de alguna manera, entonces te deja bloquear. Entonces es una verdad muy distinta, muy diferente. Una epifanía casi, ¿no? Casi, ¿no? Entonces si tú eres capaz de ver esa verdad, no vas a saber más, no vas a conocer más, sino te ha dejado como un niño, dicen ellos, ¿no? Entonces, esas verdades se van confundiendo y en el lenguaje las confundimos y es complejo cuando estamos diciendo verdad qué queremos decir. También habla de la traducción propia de la Biblia, del Nuevo Testamento, de cómo la palabra verdad, ¿cuál es? ¿Es la griega? Porque se escribió en griego, es la hebrea, hay confusión, ¿no? Y luego, incluso en la propia ciencia, que es a veces donde apoyamos la verdad también se ha ido deshaciendo de alguna manera en la propia ciencia, sobre todo en el siglo XX. Entonces hablábamos un poco de ese círculo de Viena, ¿no? Positiva, de la verificación. Luego autores que fueron rascando un poquito ahí, como Popper. Claro, hablan de la falsación. Luego ya empezaron a seguir pues, Lakatos, alumnos suyos, hasta Feyerabend, que era un anarquista directamente, que salía en una conversación que tuviste hace poco también en el podcast. Y esa idea de la verdad empieza a interesar menos a la propia ciencia, sino que quieren es que, bueno, la verdad que me adecue, que me funcione a mí para lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, por todo eso, por toda esa manera que se va deshaciendo el concepto de verdad, puede brotar una idea de la posverdad y que estemos ahí en ese momento ahora, ¿no? Pero porque, bueno, es que vamos en esa línea. Nietzsche fue un gran destructor de la verdad en su momento y eso que se recogió es lo que llamamos posmodernidad, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, de esos escombros vemos qué hacemos, si queremos construir algo y edificar o estamos bien en los escombros, que es como digo que estamos un poco en ahora, esta incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre constante, ¿no? Ya que hablamos sobre la verdad, voy a confesar que una de mis motivaciones secretas para tenerte aquí y hablar contigo era aprovecharme y preguntarte por tu perspectiva sobre algunos de los temas que trato yo en el programa que tengo aquí en Tramontana, en el de desarrollo directivo y liderazgo. Y casi creo que voy a empezar por esa última palabra, por la idea de liderazgo. Es una pregunta muy abierta y no sé si tiene respuesta, pero ¿cómo puede ayudarnos la filosofía a liderar? Es interesante porque yo, salvo casos concretos de obras tipo Maquiavelo y demás, que sí que estaban intentando insuflar en el príncipe un liderazgo, yo creo que no ha sido un tema realmente profundamente tratado o que yo conozca dentro de la filosofía, ¿no? Por lo menos de la filosofía más tradicional, seguramente ahora se esté hablando mucho más de eso. Pero sí que creo que todo aquello que valoramos en alguien que es un líder,
cualquier virtud que veamos ahí, es un concepto que ha fundamentado la filosofía en algún momento. No sé si hablamos de honestidad, pues sí, quien ha tratado realmente lo que es la honestidad y quien ha trabajado sobre ella seguramente sea... Bueno, es que no hay nada que no haya trabajado la filosofía, claro, en cierta medida, ¿no? Todos esos conceptos que están ahí, que fundamentamos como virtudes y demás, vienen de ahí. Entonces, lo que nos puede ayudar a la filosofía en este caso es aprender esos conceptos que luego nos pueden hacer ser un buen líder o un mal líder si lo aplicamos de otra manera, ¿no? Digamos que el programa, el curso que damos se llama de ventaja táctica y lo hablamos así porque la filosofía es estratégica, obviamente, ¿no? Pero lo que te puedes traer a tu mundo particular, a tu profesión, ya seas diseñador, arquitecto, lo que te puedes traer te va a dar una ventaja táctica que puedes aplicar con respecto a otra gente. Entonces, ahí, si tu intención es aprender cómo ser mejor líder o gestionar equipos, todo lo que vayas a leer en cuanto a ese tipo de conceptos de filosofía, yo creo que te va a ayudar a decir, bueno, ¿qué es realmente ser alguien virtuoso? ¿No? Hablábamos de la verdad como algo cada vez más líquido, cada vez más descompuesto, como decías tú antes. Pero curiosamente uno de los conceptos que más he repetido yo en el programa de liderazgo se relaciona mucho con ella. Y es la palabra autenticidad. Y es que yo tengo cierta obsesión personal, luego habrá quien la comparta y quien no, pero he visto que hay bastantes autores que la respaldan, de que la mejor forma de conectar y de liderar a otras personas es desde ser tú mismo y mostrarte y no impostar, ¿no? No intentar ser quienes no somos y liderar como otras personas. Lo que es mucho más difícil de lo que parece en realidad, porque tomamos modelos, leemos por ahí, intentamos formar, pero es difícil, ¿no? Y además porque tendemos, cuando nos dan un puesto de responsabilidad, tendemos a ponernos una máscara, que suele tener que ver con la perfección y con el que parezca siempre que estoy controlando lo que hago, ese famoso fake it until you make it de los americanos, ¿no? Y yo creo que los humanos tenemos continuamente activado un radar que trata de entender si el de enfrente nos la está intentando colar. Entonces creo que ahí hay un choque entre esas dos intenciones, ¿no? Y creo que cuando no eres auténtico liderando, lo que consigues es que la persona que tienes enfrente eleve sus barreras y no se arriesgue tanto, no haya la seguridad psicológica que necesitamos para tener un equipo funcional, etcétera, ¿no? No sé exactamente si hay una pregunta detrás de esto, pero me encantaría conocer tu perspectiva desde la filosofía o desde tu experiencia profesional trabajando, ¿no? ¿Qué crees que nos hace seguir y conectar con alguien y qué papel juega la verdad que sea en esa relación, si es que crees que juega algún papel? Sería raro que dijera que la honestidad no es algo importante con una newsletter que se llama Unos. Sería un poco raro. Estoy muy de acuerdo. Es decir, nosotros vamos siempre evaluando si lo que nos están diciendo es verdad o no, y es una regla con la que medimos y nos sentimos cómodos en ese ámbito, ¿no? Con esa persona. Sí, yo creo que es importante eso. Es cierto que también esta mentalidad americana que comentabas del fingirlo es interesante hasta cierto sentido porque en el fondo es optimista. Sí. Quiere decir, lo vas a conseguir en algún momento. Bueno, pues mientras que lo haces, fíjelo, pero lo vas a conseguir. Y esa parte, en algún momento vas a lograrlo, lo vas a conocer, vas a tener conocimiento sobre lo que estás haciendo. Es positiva. Yo no sé si ya estamos en una fase de, en realidad nunca lo vas a conocer, no vas a llegar ahí, sigue fingiendo siempre, que me preocuparía. No, pero yo creo que eso que dices es muy relevante, ¿no? Porque yo creo que me cuesta pensar un liderazgo que no sea optimista. En el sentido de se necesita un punto de optimismo, aunque sea una situación muy cruda y demás, para que queramos seguir a alguien. Necesitamos, por lo general, a alguien que nos proponga una solución, una salida a una situación, un cambio. Sí, ¿no? Estoy seguro que eso también tiene que ver mucho, pues, el tema del propósito, incluso dentro de ya no solo del liderazgo personal, sino de las propias marcas, ¿no? Yo creo que me viene a la cabeza Galeano, Eduardo Galeano, ¿no? Es el escritor, decía algo sobre el horizonte. Decía, bueno, el horizonte, nunca llego al horizonte. ¿Para qué me sirve el horizonte? ¿No? Pues te sirve para ayudarte a andar, ¿no? Para empezar a andar. Eso es, pues yo creo que el propósito, ese optimismo del que decías, sirve para ayudar a andar. Y tiene que estar ahí, compartirlo, es importante. Para mí el propósito, en ese sentido, es importante. Yo soy más del hábito que del propósito,
pero porque en ese caso soy muy aristotélico en ese No, además, yo creo... mira, íbamos a hablar te quería preguntar por el propósito, te me has adelantado, fantástico. Yo tengo cierta frustración con esta idea del propósito porque creo que hemos generado desde la falta de autenticidad muchas veces la sensación de que todas las empresas tienen que salvar el mundo, que todos nosotros tenemos que tener un gran propósito en la vida, y creo que eso genera, primero, frustración no solo al analizarlo, sino al vivirlo. O sea, si no tengo un propósito, ¿qué pasa? ¿Que soy idiota? ¿Cómo salgo adelante con mi vida si no tengo un súper propósito? Y yo creo que no es tan necesario, ¿no? Yo creo que, de hecho, yo creo que tú hablas del hábito y creo que tiene mucho sentido. Se nos olvida que a lo mejor una buena empresa es aquella que haga bien lo que sea que hace. Sin necesidad de cambiar el mundo, pero que lo haga de manera ética, que lo haga de manera, pues incluso enamorada de lo que hace, queriendo hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Pero ahora parece que de pronto si no estás salvando el planeta o eliminando injusticias o no sé qué, se te hace de menos como empresa o como persona. No sé si nos ponemos los listones muy altos. Yo creo que se ha hecho mucha construcción sobre el propósito, estoy muy de acuerdo. Para mí, como te decía, es algo que es beneficioso para arrancar, son una estrella, un North Star, ¿no? Hacia que mirar, un horizonte al que caminar, que te puede ayudar a tener un rumbo. Uh-huh. Pero te decía, para mí el hábito es mucho más importante. Ahí Aristóteles es que lo cuenta muy, muy bonito, volviendo un poco a la parte de la filosofía, porque tiene una forma muy, muy inteligente de hablar del hábito. En griego, ethos se dice hábitos, ¿no? Y costumbre también se dice ethos. Lo único que pasa es que una se escribe con la E pequeña y la otra con la E larga, ¿no? Con la epsilon, ¿no? Entonces, él cuenta que muchas E pequeñas hacen una E larga. Es una forma preciosa, a mi modo de ver, de decir cómo del hábito llegas a la costumbre. Y luego, además, de ethos, costumbre, viene la ética, ¿no? Entonces, que es la costumbre de todos, la que tenemos entre todos, la que llegamos a la ciudad, ¿no? La que compartimos. Entonces, para mí, las empresas, los equipos, construyendo desde ese hábito, construyendo costumbres y de esa manera construyendo ética, avanzan mucho mejor. Yo no estoy tan seguro de si solo con hacer las cosas bien, una empresa que haga algo, lo que hace y el qué lo hace bien, ya está. No sé si es suficiente para que te termines de una manera casado internamente y externamente a quien yo creo que el consume. cómo también es importante. Mi duda es si necesitas tener un porqué grandilocuente. Y mira que me gusta el libro de Sinek y él empieza por el porqué y todas estas cosas, pero parece que todos tenemos que ser Apple. O todos tenemos que ser no sé quién. Claro, cuando el porqué de Apple tampoco es que esté de tal manera tan claro. Y ha ido cambiando, irá cambiando y tiene todo el sentido. Yo creo que este libro que comentas, que es muy interesante, puso el foco en el porqué y eso ayudó un poco a elevar la mirada, pero de nuevo pues hay que volver, es una especie de tesis, antítesis, síntesis de todo, a algo que no esté tan equilibrado, porque lo que se ha hecho es impostar, como tú decías, porque es que son falsos simplemente porque yo no puedo simplemente hacer camisetas, tengo que hacer camisetas que cumplan con todo, porque si no, no. Luego volveremos a mis preguntas raras, pero también habláis en el curso y está un poco relacionado con esto del propósito, de la persona, del yo, del individuo. Y te escuchaba en una entrevista muy recomendable con Joan Tuau, que alguien me ha contado que había escuchado también por aquí, explicar cómo nuestra concepción de la individualidad había ido transformándose y el yo significaba cosas diferentes en la antigua Grecia y ahora. Y seguro que tienes razón, pero me quedé pensando que no sé si estaba del todo de acuerdo. Así que me gustaría que lo exploráramos un poco. ¿Cómo ha cambiado nuestra identidad individual a lo largo de la historia? Para mí es algo que realmente comprendí no hace tanto tiempo, o yo entendí, empecé a ver las cosas de una manera distinta, entendiéndolas así, y ha pasado, lo analizas y ves varios hitos históricos que creo que tienen sentido y que avalan un poco eso, ¿no? Es algo que también escribe muy bien Javier Gomá en un libro suyo, en toda su obra, ¿no? Pero en un libro suyo que se llama Aquiles en el gineceo. Y él hace... Hoy os vais a llevar deberes, porque están saliendo unos cuantos. Cuando luego me pregunte por libros no me acordaré de ninguno. Quedaos con estos.
Perdón. En ese libro hace una explicación sobre esto que me parece muy interesante, que es esa distinción entre que un griego de la época arcaica, de la época clásica, tenía sobre su individualidad de la que tenemos ahora, ¿no? En esta parte, como hablamos antes de ir metiendo dentro de nosotros en lo subjetivo, el griego clásico vivía hacia el cosmos. Vivía hacia afuera, no tenía una idea de individuo, de yo desde fuera, y su idea de ser griego es ser el mejor de los griegos, y eso suponía cumplir con el género griego que estuviera explicado, ¿no? ¿Qué es ser? Aquiles, cuenta Omar, es el mejor de los aqueos porque cumple con todo lo que el género aqueo tiene que ser, ¿no? Y si no lo hace, no es el mejor, pero no por una individualidad, sino por ser el excelente dentro de lo que son ellos, ¿no? La diferencia ahí es ser excelente o ser especial. Ahora queremos ser todos especiales. Los especiales son diferentes, los excelentes son los que son los mejores en lo suyo. Y ahí es donde me chirriaba un poco el tema. Esto es interesante. Cuando uno te pone un excelente, te ponen un 10, es porque ha sido el mejor. Nadie le ponen en un examen especial. Bueno, porque ha sido diferente. Esperemos que no. Alguno habrá, ¿no? El 0 es el especial, ¿no? Entonces, ellos pretendían, o su mentalidad, era más la de ser el excelente en eso. Y yo creo que esto se ha ido deshaciendo y con toda la filosofía europea del 19 y el romanticismo, con esa capacidad de ser el artista independiente, excéntrico, propio de su destino, que es distinto al de los demás, y que eso ha ido calando mucho en nosotros. Y ahora vuelve de alguna manera esa parte que tú antes mencionabas un poco con las máscaras, a no querer ser tampoco eso, sino vestirnos de otra manera, que las máscaras de las que hablaban los griegos, en ese sentido, la palabra persona viene del proposón, de la máscara griega, ¿no? Y ahora, y esto lo hablaba también con Tubao ahí, con todo esto, que es un tema que siempre es polémico y que siempre genera discusión, con esta disolución del género, vemos una vuelta a ese enmascaramiento, ¿no? Algo distinto de lo que había. Yo es que pensaba que no sabía si estaba de acuerdo porque, no sé, me cuesta mucho imaginar a un griego no preguntándose por su yo, por quién es, qué hace aquí y a dónde va. Y entiendo que lo que estás diciendo es que si se lo preguntaba se lo respondía en términos diferentes, ¿no? Sí, en términos de relación con el propio cosmos, pero no como una individualidad distinta de yo me quiero salir de aquí para ser un yo individuo distinto del resto, y si yo no soy, déjame que yo soy especial, no me entiendes, sino no, yo soy y yo podré llegar a la gloria de alguna manera, da igual que sea, no hace falta que seas Aquiles, pero si yo ejerzo lo mío de la mejor manera posible, ¿no? Es cierto que nos cuesta imaginar cómo pensaría, pero, por ejemplo, es algo que se ve muy claro en un concepto muy relacionado con el de la belleza, que es el concepto de lo sublime. El concepto de lo sublime no lo podía tener un griego del siglo V antes de Cristo. Es imposible que él, como tú decías antes, disfrutara, no sé si de un amanecer, pero sí de una tormenta o de un volcán. A ellos les salían a correr, nadie se quedaba mirando eso. Eso ha tenido que pasar mucho para que el europeo del siglo XVIII empezara a ver aquello y a verlo como algo que había que mirar, como algo que, aunque te pudiera causar daño, y ahí relacionado también con el bien, te pudiera causar daño, era bello de alguna manera. Pero tú crees que no sé, y nos estamos metiendo por una madriguera de conejo, pero que no encontraban sublime las estrellas. Hablamos de la relación con el cosmos. No, yo creo que encontraban sublime el orden en las estrellas. Para el griego, entendiendo lo que entendemos por los griegos, leyendo a Platón, a Aristóteles, y demás, es el orden lo que les gustaba. Y tú ves, los sólidos platónicos son figuras ordenadas, matemáticas, es ahí donde ven la belleza. No la ven en algo que pierda la forma. Lo sublime es sublime porque desborda. Y eso, para la estructura mental de quien lo que le gustaba, voy a decir, en el arte era el canon, repetir el canon, y esta estatua es bella porque repite el canon a la perfección, era algo que no podían entender. Si miraran el Partenón ahora, no verían belleza, verían destrucción. Reflexionaré sobre eso. No sé si estoy de acuerdo todavía, pero yo tampoco. Lo digo como que me lo creo, pero tengo mis dudas. Ricky, vamos a cambiar de tercio a otro que no va a ser más fácil, ya aviso. Porque creo que lo que más comentarios suscitó la pasada temporada de Kaizen fue
en realidad algunas reflexiones sueltas que hice en distintos capítulos sobre el libre albedrío. Gran tema que a todos nos ocupa siempre alguna vez en la vida que nunca resolvemos, ¿no? Y yo creo que nos fascina porque creo que conecta casi con algo de lo que estamos hablando, ¿no? Con nuestra búsqueda de sentido en la vida. Y tú hablas de libertad en tu curso, o sea que por aquí no te me puedes escapar. Hablas, para empezar, del estructuralismo frente al existencialismo. ¿Qué son esas dos corrientes? El tema de la libertad, claro, se puede enfocar desde muchas maneras distintas. Desde una parte más del libre albedrío, y lo trabajamos un poco así, también desde la parte del determinismo, lo vemos también así, o desde la parte política. A mí me interesaba trabajar una confrontación entre estas dos posiciones filosóficas, son las dos del siglo XX, porque se ve una confrontación que yo creo que nos interpela, ¿no? El existencialismo, la figura más representativa que todos conocemos es Jean-Paul Sartre, y Simone de Beauvoir también. ¿Qué decía de una manera muy simple, resumiendo un libraco así de gordo? ¿Qué quería decir? Decía que estamos condenados a ser libres, ¿no? Es la frase clave de Sartre. No podemos no ser libres. Entonces, en esa libertad que tenemos como seres humanos, hay una contrapartida a esa libertad que a mí me interesa mucho que se estudie, que se trabaje, que se vea dentro de las empresas, que es la responsabilidad. Es decir, si tú estás condenado a ser libre, si tú no puedes evitar la elección, ahí hay una responsabilidad en el hecho que asume, apechuga, tira para adelante, ¿no? En este libro pequeñito, que es una conferencia de Sartre, que es El existencialismo es un humanismo, que es muy, muy accesible, él cuenta ese caso de un alumno que le viene a preguntar si va a la guerra o no, porque su hermano ya murió en la guerra, me quedo cuidando a mi madre o voy a vengar a mi hermano, las dos. Dice, elija usted, elija. Si le pregunta a un cura, le dirá una cosa, si me pregunta a mí, le diré otra, si el cura es más de izquierdas, le dirá una cosa, si es le dirá otra. Entonces ahí hay un debate contra el catolicismo y la iglesia. Curioso, pero elija, construye, cree, invente, ¿no? Le dice Sartre, ¿no? La otra postura, la postura estructuralista, que no es tanto una postura, digamos, filosófica, aunque sí, es más un método que se puede aplicar a distintos entornos, y se aplica a la etnología, por ejemplo, y a la antropología, que fue lo primero que hizo Levi-Strauss. Es decir, el yo, la persona, el individuo, es un niño pequeño que hemos puesto aquí delante demasiado tiempo y se lo ha creído mucho. Las estructuras internas que están por debajo de eso son lo que impera, es lo que importa. Son las relaciones consanguíneas que tenemos, los mitos que nos contamos, son mucho más importantes que el individuo. Así que esa libertad que tú crees que estás teniendo, no la estás teniendo en el fondo, porque tú has nacido ya situado en una estructura de la que además te empuja, ¿no? No puedes liberarte, ¿no? Y hay esa confrontación, la que hay, ¿no? El estructuralismo luego sí que tiene también una idea de yo puedo entender la estructura del otro, eso es una mentalidad muy europea de llego a Brasil y soy capaz de entender las estructuras de ellos. El postestructuralismo ya no se cree eso y ya todo se deshace, ¿no? Un poco. Entonces, esas dos nociones yo creo que conviven en nosotros y son siempre una pelea. Yo creo que asumirlas de alguna manera, entender que esas estructuras están, pero la responsabilidad en la libertad también la tenemos, es vital. Este verano leí un libro que se llama Exhalación, de Ted Chiang, para que me guste la ciencia ficción, está muy bien. Y tiene un relatillo sobre cómo, si algún día demostráramos que no existe el libre albedrío, mucha gente dejaría de tener ganas de vivir, por aquello de que no eres dueño de tus decisiones y por lo tanto pierdes la motivación. Con lo cual es un tema que a mí me obsesiona bastante. ¿Cómo de libres crees que somos? Yo estoy muy en el bando de que somos libres. Yo no soy un determinista. No me creo lo del demonio de Laplace, que también mencionabais en ¿Has leído a Sapolsky? Sí, pero es que me parece que hace trampa. Entonces, ¿vale? me parece que lo que hace es trampa. Claro, uno va a encontrar siempre determinismo cuando baja a lo concreto. Es como decir, yo no veo belleza en ese cuadro si entro dentro a ver la pintura, la molécula de la pintura. Ahí no hay belleza, claro, porque te has ido muy adentro. La belleza no está ahí. No es que yo no encuentro melodía en el armónico de una onda que hace no sé qué, y ahí no
No, porque te has ido a un espacio que no es el es una nuestro. propiedad emergente. Claro, es una escala que no es la donde lo vas a encontrar. Ahí es donde me parece que hace trampa, ¿no? Y el tema de Laplace, que para mí que tiene una gran relación con todo el tema de inteligencia artificial y ser capaces de computarlo todo. Ya lo dijo aquí alguien que sabía mucho más que yo de este tema, y entonces yo estoy muy del lado de que sí que somos seres libres. Que eso no es algo que no nos cause problemas, porque por un lado está esa responsabilidad de la que hablábamos, pero también está algo que también comentamos un poco en clase, que es de este autor que es psicólogo, no es filósofo, que es Barry Schwartz, que habla de la paradoja de la libertad, ¿no? Creo que es, ¿no? De la elección. De la elección, es decir, cuando tenemos tantas elecciones que tenemos que hacer, como eso nos ha quitado en el fondo capacidad de elegir, ¿no? Y ya no solo decir, bloqueo porque no soy capaz de elegir qué tengo que consumir en el lineal del centro comercial, del supermercado, sino esa paradoja que cuenta él de cómo las sociedades democráticas liberales han ido aumentando derechos, y eso no nos ha hecho más felices de alguna manera, y eso nos choca muchísimo, porque lo que nos... ¿Qué quieres decir? Entonces, ¿que nos quiten derechos, vamos a ser más felices? No, esa tampoco es la solución, ¿no? Pero sí que hay una paradoja ahí en el aumento de la opcionalidad que me parece que tenemos que equilibrar de alguna manera. A ver, yo no voy a abogar porque nos quiten derechos, pero estaba pensando, según hablabas, que hay una reflexión que me he hecho yo muchas veces es, sí que creo que en muchos ámbitos hemos entrado en rendimientos decrecientes al ganar derechos, ¿no? Que claro que nos da menos felicidad, claro, porque es que hemos pasado de ser semiesclavos a tener fines de semana, claro. Si me quitas una horita de trabajo, lo voy a disfrutar, pero no es lo mismo, no es la misma mejora, ¿no? O sea, que creo que hay un efecto natural en eso, y creo que tiene una dinámica, eso acaba en una dinámica perversa en la que políticamente acabamos inventando problemas que solucionar porque no hay derechos nuevos realmente relevantes que dar, ¿no? Entonces se nos acaban presentando grandes problemas que ni siquiera existían antes, de los que no éramos conscientes y que muchas veces están construidos. Pero esta es mi obsesión particular. Sí, un poco también, también se escucha mucho eso, como que la democracia liberal ha tocado techo, no hay un sistema político mejor que el que tenemos, o tenemos que ir perfeccionando un poco, pero claro, esas perfecciones es una comparación odiosa, pero es como con los iPhones, ¿no? Ahora ya cualquier cosita que hagan da igual, porque claro, el cambio grande ya vino, o cualquier avance que hagan nos parece, pues para las democracias liberales parece que pasa eso, cuando tenemos grandes problemas realmente que por resolver, sí. Pero claro, no va a haber una transformación de este sistema, lo vamos a cambiar por uno mucho mejor así de golpe. Parece que eso no somos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces esos pequeños cambios solo se dan en el lado de la opcionalidad, de tener, pues claro, antes tenías el Barry Schwartz lo cuenta de una manera muy divertida, además tiene una charla muy divertida, de hace ya tiempo, los ejemplos son un poco antiguos, ¿no? Pero está bien, yo iba a probarme unos vaqueros, ¿no? Y tenía mis vaqueros, ahora tengo 35 vaqueros, me pruebo solo 12, el que me llevo está muy bien, pero me quedo con la sensación de si hubiera probado los otros, serían mejores que el mío. Tinder, ¿sabes? Y compañía. Claro, entonces vivimos angustiados todo el rato por eso, nos genera más infelicidad. Me estaba pensando... Ayer hice mucha carretera, entonces fui escuchando podcast y un audiolibro y tal. Y estoy escuchando no voy a ser capaz de recordar de qué era, pero hablaban de los ciclos de las civilizaciones y hablaban, y esto seguramente lo conozcas tú mejor que yo, hablaban de cómo la concepción griega de los sistemas políticos se relacionaba con su concepción del tiempo como algo no lineal, sino circular, y cómo pensaban que inevitablemente pasábamos de sistemas monárquicos a sistemas, no recuerdo el orden, pero autocráticos, de ahí a democracias, y que luego inevitablemente acabábamos volviendo porque cada uno se descomponía, ¿no? Se iba corrompiendo. Y dale. Sí, no, es justamente eso. Es decir, ningún sistema al final va a terminar porque todos se van corrompiendo de alguna manera. Sí que un sistema de alguna manera pesimista. Y yo creo que, aunque lo tenemos ahora mismo, y ahora vimos un momento delicado justo para eso. Hay signos de eso. Porque parece que hay signos de eso, porque parece que nos habíamos convencido de que el sistema que tenemos, aunque con sus mejoras y con sus... era pero parece que tampoco, ¿no? Que la corrupción dentro del propio sistema, o que no sé si incluso si es el aburrimiento o la necesidad de tener algo nuevo constantemente nos empuja hacia
ni siquiera a sistemas nuevos, sino a sistemas anteriores, que es lo que me da miedo, ¿no? Es decir, que es esa parte que Marisol cuenta como que no es la positiva, no es quitarnos opciones, sino es hacer un trasvase de opciones. Hay gente que no las va a tener, tú tienes muchas, pues, ¿qué tal si probamos a mover las opciones? Pero no quedarnos porque antes vivíamos mejor, ¿no? Es un poco... Hemos empezado con la belleza y hemos acabado con la política, que creo que no es muy buena evolución, la verdad. Así que vamos a tratar de arreglar esto, porque vamos a ir terminando. Pero bueno, tú ya te has adelantado antes, porque hay una pregunta que es obligada en este podcast, que es ¿qué 3 libros, aunque me valen películas, documentales, videojuegos, has recomendado de todo aquí, recomendarías para entender un poco mejor el mundo? Y no es necesario que sean de filosofía, me valen de cualquier cosa. ¿Cuáles recomendarías tú? Si es que te acuerdas, porque has dicho, no sé si me voy a acordar. Alguno me vendrá a la cabeza. Pues mira, porque le hemos mencionado también la parte de lo sublime y porque hace un poco ese estudio de la belleza también. Eugenio Trías tiene un libro que se llama La belleza y lo siniestro, lo bello y lo siniestro, que para mí es muy, muy interesante. Y es un libro que explica muchas cosas, ¿no? Y encuentra belleza en temas como lo siniestro o lo macabro, que son temas que realmente un griego hace tanto tiempo no podría entender, ¿no? Y que no encajan del todo con esa dualidad de lo bello y lo bueno que decíamos antes, claro, ¿no? Que ahí, friccionan con eso. Esa fricción está ahí, ¿no? Es decir, ¿alguien puede ver belleza en la tauromaquia? Claro, esto levanta debates, ¿no? Pero bueno, parece que sí, ¿no? Entonces, eso está ahí, ¿no? Hace un análisis y está muy bien, ¿no? Luego un autor que se lee bastante ahora y que seguramente habréis leído, que es Byung-Chul Han, que es un filósofo de origen asiático, pero es alemán, ¿no? Tiene un libro también que se llama La salvación de lo bello, y es muy apropiado el lo bello porque lo que intenta es salvar a Platón, de alguna manera, volver a esa idea del objetivo, sacar la belleza desde lo subjetivo y volverla a traer un poco ahí. Entonces, ahí también es muy interesante, es un librito muy pequeñito, como todos los que escribe Han. Yo intenté las caras de la muerte de este señor y el que murió fui yo. Dentro de la filosofía creo que se deja leer, pero ya me entiendes. Yo ahí sufrí. Entonces, yo creo que sí, en el curso hablamos un poquito al final de ese libro. Yo creo que son muy, muy chulos. Y por no decir otro libro y decir un podcast, más que un podcast es un programa de radio, pero como los géneros ahora están disueltos, que es de radio clásica, que sea música de pensamiento. No sé si lo conocéis, porque no entiendo por qué no lo conoce más gente. Es de... lo hace una autora Mercedes Menchero, ella también es filósofa, y lleva muchos años emitiéndolo y combina pues un tema de filosofía o un autor o un tema de una manera muy didáctica, muy, muy bonita, porque tiene una voz preciosa, y luego además lo combina con música clásica, ¿no? En medio, ¿no? Y aquí ya cada uno se lo salta o lo escucha, ¿no? Debe de le guste, ¿no? Pero yo creo que es... haces una búsqueda y si quieres saber algún autor, buscas y aparece ahí o algún tema y es muy, muy chulo. Qué guay. Qué guay, qué guay. Pues no, yo no lo conocía, la verdad. Oye, ahora sí que sí, estamos llegando al final. Antes de despedirnos, recordemos a todo el mundo dónde podemos seguirte, leer lo que escribes y aprender más de ti. No hemos mencionado más que de pasada ONOS, que creo que es un buen sitio, pero te dejo a ti contarlo. Pues me podéis seguir por la calle, por Twitter. Discretamente, a ser posible, ¿no? Twitter, no lo voy a llamar de la otra manera, por Twitter, la newsletter ONOS, que ahora está en Substack, y por cualquier sitio, ¿no? Buscáis @omixam, que es máximo al revés, por si alguien no lo pilla del todo, y ahí estoy para cualquier cosa, o aquí en Tramontana con el... Eso iba a decir que posiblemente lo meta en la cuña y en la explicación de antes, pero que estáis con la quinta edición del programa. Ahora en noviembre volvemos. Ya hay bastantes plazas cogidas, pero todavía hay plazas para el curso. Lo damos aquí, en este sitio donde estáis, los sábados por la mañana. De una manera muy amena, porque hay menos de los que estáis aquí ahora y podemos conversar. Y además en la segunda parte tenemos un vinito que siempre ayuda a hablar de filosofía con un vinito en la mano. Y exactamente. Fantástico. Oye, pues hasta aquí la entrevista, Máximo. Ha sido todo un placer. Me quedo con temas para que hablemos en el otro vinito que tenemos ahora después. O sea que muchísimas gracias a ti, Muchas gracias a ti, Jaime, a todos. Y al público. Gracias.
Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos como los guiones del podcast y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.